Está bien, buen musicón. Bien, las disculpas del caso. Por ahí les había notificado, gracias a Franklin, por la información también de que íbamos a iniciar un poquito tarde por una pequeña charla que tuvimos por ahí, pero ya estamos acá. Entonces, si estamos listos, voy a dar inicio a la presentación. Voy a iniciar también grabación por acá. No se aburrieron de esperar, ¿verdad? Bien, les agradezco. Y siempre voy a solicitarles de favor que confirmen si se visualiza y se escucha cuando les consulte para garantizar que estamos conectados. Bien, voy a deshabilitar acá la cámara y voy a iniciar presentación. ¿Pueden visualizar mi escritorio? Sí, bien. Muy bien, acá ya estoy proyectando la presentación. ¿Pueden visualizarla? Sí, genial. Muy bien, gracias. Bienvenidos nuevamente a todos. En esta ocasión vamos a abordar el contenido 2.4, orden de largo alcance, y vamos a diferenciar ciertos materiales de acuerdo al ordenamiento que puedan tener sus átomos o el no ordenamiento que también puedan tener. Vamos a hablar primeramente de los materiales cristalinos y no cristalinos. Una de las clasificaciones de los materiales hace referencia a en qué condición se encuentra en su estado sólido, si sus átomos están ordenados o no están ordenados, o si ese ordenamiento solo abarca a su vecindad o también abarca a longitudes mayores, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de orden de largo alcance. Entonces aparece en la clasificación como los materiales cristalinos y los materiales amorfos. Los materiales cristalinos se caracterizan porque los átomos están muy bien ordenados, formando lo que más adelante vamos a llamar estructuras cristalinas. Ese ordenamiento se prolonga a grandes distancias y de ahí viene ese concepto de orden de largo alcance. Mientras que los materiales amorfos, observamos acá en la imagen que sus átomos están totalmente desordenados. En algunos casos puede haber un ordenamiento, pero solamente en pequeñas regiones. Ese ordenamiento no se repite, no sigue un patrón repetitivo. Es un ordenamiento de corto alcance. Por lo tanto, en términos generales se les dice que son materiales desordenados. No se pueden formar estructuras cristalinas en estos materiales amorfos. Los materiales cristalinos, es decir, los materiales que tienen un ordenamiento bastante definido de sus átomos, tienen formas bastante bien definidas, gracias a las estructuras o al ordenamiento de sus átomos. Algunos de estos ejemplos de los materiales cristalinos los tenemos acá. Algunos de estos materiales ustedes ya los habrán escuchado. La celestita, por ejemplo, es un tipo de material que presenta un ordenamiento en sus átomos. Vamos a indicar que la celestita, su composición química, el estroncio, azufre y oxígeno 4, forman lo que llamamos muchas veces el sulfato de estroncio. Este lo podemos encontrar como en color azul, por lo general, o azul celeste, y es el que se utiliza en forma pulverizada en la pólvora utilizada en juegos artificiales. También podemos tener la pirita, que es el sulfuro de hierro, también conocido como el oro de los tontos. En la antigüedad se le colocó este nombre porque los cristales que forma esta pirita son similares en color al oro. Entonces, muchos confundían esta pirita con oro, y por eso es que de ahí viene su nombre, que es el oro de los tontos, ¿verdad? Cualquiera que no tenía mucho conocimiento en oro podría
decir que esta pirita o el sulfuro de hierro era oro. La amatista, que es una de las variantes del óxido de silicio, es decir, del cuarzo en color púrpura, y la halita, que es el cloruro de sodio que nosotros normalmente conocemos y que algunas veces es llamada también como el sal de roca. Todos estos forman estructuras cristalinas, es decir, hay un ordenamiento de sus átomos y a niveles macroscópicos incluso nosotros podemos ver bastante bien definidos los cristales que tienen. Mientras que los materiales amorfos son los que no tienen un ordenamiento en la ubicación de sus átomos. Los átomos están distribuidos al azar. Si hay algún ordenamiento en un grupo, pues este no se prolonga a grandes distancias. Y el caso representativo de estos pueden ser o bien los vidrios o algunas veces también los polímeros. Y en este caso, una roca que es bastante o fue bastante utilizada por nuestros ancestros acá en el país. Esta roca que podemos ver acá, ¿a qué les viene? ¿Qué les recuerda? ¿Alguien ya ha visto esta roca antes? Este tipo de roca. Obsidiana. Muy bien, la obsidiana, la que es conocida propiamente como vidrio volcánico. A pesar de que tenga una apariencia física que pueda verse que quiso formar cristales, estos átomos no están ordenados, ¿sí? Están acá. Observemos el oxígeno y el silicio acá, como están distribuidos al azar, no forman un patrón repetitivo. De ahí viene su nombre amorfo, es decir, sin forma. Los materiales amorfos son los que no tienen forma, repitiendo. Es todo material que solo muestra un ordenamiento de átomos o iones de corto alcance, es decir, sí puede que tenga agrupación de átomos en formas definidas, pero no se prolonga a sus vecinos. El silicio amorfo es uno de los ejemplos de este ordenamiento, que sí tiene una agrupación como un tetraedro, pero ese tetraedro no se repite en forma ordenada. Solamente son ordenamientos aislados y no siguen un patrón a larga distancia. ¿De qué estamos hablando con esto? Aquí está una imagen representativa. Este es un tetraedro. ¿Alcanzan todos a observar un tetraedro formado por esta distribución de átomos acá? Sí. Algunas veces esto es complicado, pero en esta unidad sí ya debemos ir teniendo un sentido de abstracción bastante desarrollado para que podamos visualizar en el espacio la distribución de los átomos. Y agregado a esto, la tarea que se les va a asignar, la tarea número 1, tiene mucho que ver con imaginarse estructuras en el espacio, ¿verdad? Porque ustedes deben construirlas. Pero por si no lo ven, aquí vamos a ver si esto me deja escribir. Aquí un tetraedro es un prisma de base triangular que está formado por 4 caras, ¿verdad? Entonces aquí podríamos nosotros ver la primera cara, más o menos aquí. Tiene otra cara por acá, otra por acá y la base que está formada aquí con esto también. 4 caras. Esto es un tetraedro. Observemos que ese tetraedro solo se identifica acá, solo se ve bien definido por acá, pero no se ve que se repita en otra distribución de átomos vecinos acá. Por lo tanto, se dice que es un ordenamiento de corto alcance. De ahí que sigue considerándose como un material sin forma, un material amorfo. A esto es lo que nosotros llamamos el orden de corto alcance. Es decir, que este ordenamiento se da si el arreglo especial de los átomos solo se extiende a sus vecinos inmediatos y no pasa más de ahí. Son ordenamientos aislados que podemos identificar, pero que no se alcanza a observar a grandes dimensiones un patrón que se repita. Otro ejemplo de estos puede ser el agua en estado gaseoso, debido a los enlaces covalentes que tenga, parte de lo que vimos en la clase anterior también. Podemos observar que la distribución de oxígenos e hidrógenos pueden estar indicadas al azar. La molécula sí tiene
ordenamiento, pero una molécula con otra pueden estar distribuidas al azar. También tenemos acá nuevamente el ejemplo del óxido de silicio, donde nuevamente se observa este tetraedro, acá otra posición, donde vemos acá el silicio en el centro. Parte de esto lo vamos a estudiar en la unidad de materiales cerámicos, cuando veamos las estructuras, el ordenamiento de estos materiales que forman muchas veces vidrios. Los óxidos de silicio utilizados para fabricar vidrio presentan buenas propiedades y son los vidrios que podemos encontrar en el mercado con mayor costo. Aquí tenemos la base. Aquí vamos a tener una cara. Y por acá una línea entrecortada que es la línea de atrás. Nos va a indicar esta cara que está acá y esta cara que tenemos acá, formando 4 caras. De ahí viene su nombre tetraedro, que forma 4 caras. Es un prisma de base triangular. Aquí nuevamente está esta distribución de otro tipo de especies de átomos, hidrógeno y carbono. Observemos cómo se forma este tetraedro, pero esta distribución no se prolonga a mayores distancias más que sus vecinos. Podemos indicar que incluso algunas veces ni a sus vecinos, sino solamente un ordenamiento aislado. La otra clasificación que tiene que ver con los materiales propiamente cristalinos, en donde sí se observa un ordenamiento a largas distancias, un patrón que se repite, es lo que a nosotros nos interesa estudiar por el momento en esta unidad. Los átomos o los iones forman un patrón regular que se repite y se repite a grandes distancias, semejante a una red que nosotros tengamos en 3 dimensiones. Los materiales que tienen este ordenamiento o este patrón repetitivo a largas distancias son los que se conocen como materiales cristalinos, es decir, materiales que forman lo que vamos a llamar más adelante las estructuras cristalinas. Y dentro de estos también vamos a tener muchas clasificaciones. Si solo se forma un solo cristal, esos materiales son llamados monocristalinos. Si se forman muchos cristales dentro del material, lo que también vamos a llamar por igual más adelante como los granos del material, vamos a hablar de que es un material policristalino. El orden repetitivo se refiere a esto, que ustedes pueden observar por acá. Es una red en 3 dimensiones donde se observa un ordenamiento que se repite, por ejemplo, estos 4 átomos o estos 8 átomos que ustedes ven acá, si se quieren tomar también los de atrás. Ese agrupamiento se repite, tanto a la derecha, esquina superior y hacia atrás también se repite. Se repite en sus vecinos y se repite a largas distancias. Esos son los materiales llamados cristalinos. Y a eso es a lo que vamos a apostarle a esta unidad número 2. Un material policristalino está formado por mucho material. Y aquí nos vamos a dar gusto en Ciencia de los Materiales 1 y Ciencia de los Materiales 2 definiendo esos granos. Dependiendo del tamaño de grano o el tamaño del cristal que se forma en los materiales, así va a presentar diferentes propiedades. Vemos acá un monocristal de silicio, es decir, el ordenamiento de los átomos va en una única dirección, similar a como lo tenemos por acá. Imaginemos que todos sus átomos siguen este ordenamiento repetitivo. Mientras que los materiales policristalinos sí tienen un ordenamiento, pero algunas veces ese ordenamiento cambia de dirección. Una dirección preferencial puede ser acá. Ordenamiento, si le queremos dibujar en estas posiciones acá, líneas. Y después otra dirección preferencial, estas otras líneas que tenemos por acá. Si me permiten, se me cayó el lápiz acá, para que pueda dibujarles lo que estoy haciendo referencia. Vamos a ver. No cierro, ¿no? No. ¿Pueden visualizar acá las líneas rojas que estoy dibujando? Sí. Muy bien. Entonces acá puede que la dirección preferencial del ordenamiento de los átomos van por acá, ¿verdad? Seguimos acá
Tenemos aquí muchos átomos ordenados. Solo estoy representando una línea de la dirección de ese ordenamiento. Pero en cierto momento también ellos eligen estar en otra dirección. Siempre ordenados, pero bajo estas direcciones acá, referenciales. Y de igual acá. Pueden tener esta otra dirección y así muchas direcciones preferenciales de los átomos. En esos cambios de dirección preferenciales son donde se establecen estos límites que son llamados límites de grano. Son las fronteras entre una dirección preferencial de ordenamiento y otra. Entonces vamos a tener muchos cristales acá o muchos granos dentro del material. A esos son a los que estamos llamando materiales policristalinos. ¿Tiene sus ventajas? Claro está. Porque como vamos a ver más adelante, estos límites de grano algunas veces se consideran como defectos, pero son defectos que debemos aprovechar, debemos utilizar a nuestra conveniencia. Y esos proporcionan una buena base de resistencia o de mejoras a las propiedades de los materiales, en algunos casos. Para que vayamos adentrándonos en el concepto de este lado, vamos a ver antes de esto los conceptos como red y base, para que veamos que estas sirven o se utilizan para la construcción de las estructuras cristalinas. Una red es simplemente una colección de puntos que están ordenados en un patrón que se repite, a larga distancia, de tal modo que vamos a que los alrededores nosotros estructura yo quiero analizar este punto. Veo a su izquierda, veo hacia arriba, veo hacia abajo. Voy a observar que ese punto tiene un ordenamiento bastante similar al que está aquí a la derecha, acá abajo. Si tomamos cualquier otro punto para análisis también y vemos a su derecha, izquierda, arriba, abajo, el ordenamiento es exactamente el mismo. Sigue, en otras palabras, un patrón repetitivo. Ahora bien, el concepto de base aparece cuando nosotros a esos puntos de la red que se ha construido acá en 3 dimensiones le asignamos un átomo. Colocamos un de que por acá, le asignamos átomos, es decir, nosotros decimos, yo quiero átomos, y así a cada punto de red nosotros le asignamos un átomo, aparece el concepto de base. Se construye toda esta red tridimensional a partir de átomos alojados cada uno en un punto de red. Como se menciona por acá, un grupo de átomos ubicados en forma determinada entre sí y asociados a cada punto de red es lo que nosotros vamos a conocer como base. Es decir, la combinación de la red y el concepto de base nos va a formar lo que llamamos una estructura cristalina, como lo vemos por acá. La estructura cristalina, ordenamiento que se repite. Y si tomamos cualquiera de estas porciones, esa porción es exactamente igual a cualquier otra porción que tomemos por acá. Esa porción minúscula que tomamos y que es representativa de toda esta red que tenemos acá, eso es lo que vamos a llamar también más adelante la celda unitaria. Separamos ese agrupamiento de átomos, lo analizamos y las propiedades que tenga esa celda unitaria serán exactamente las mismas que tiene toda la red cristalina que tenemos por acá. ¿Vamos bien con esto? ¿Se comprende? ¿Seguimos conectados? Sí, Bien. Excelente. Entonces, aquí aparece la ecuación bastante sencilla, a manera descriptiva. La estructura cristalina de los materiales cristalinos se obtiene de sumar el concepto de red más el concepto base.
Ya dijimos que base es cuando nosotros asociamos átomos a cada uno de esos puntos de red. De esa estructura cristalina nosotros podemos tomar a manera de muestra, como lo han aprendido en algunas otras asignaturas, donde de una población nosotros tomamos una muestra, esa muestra se dice que debe ser representativa de toda la población. Así también, esa porción que nosotros tomamos es la que vamos a llamar celda unitaria y es representativa de toda la estructura cristalina. Es decir, que las propiedades que tenga la celda unitaria los va a tener toda la red en total. Esta porción que vemos aquí, en color celeste, es lo que estamos llamando celda unitaria. La celda unitaria es la subdivisión entonces de la red que sigue conservando las características generales de toda la red, lo que ya mencionamos anteriormente. Y así van a aparecer unas clasificaciones que abarcan cerca de 14 arreglos de los átomos, a los que vamos a llamar las redes de Bravais, y que están agrupadas en 7 grupos principales. Así nosotros vamos a estudiar, y es objetivo de esta unidad 2, que estudiemos a cabalidad la celda unitaria llamada cúbica centrada en el cuerpo, de su nombre en inglés, Body Center Cubic, acá, BCC, y también una celda más sencilla que esta es la cúbica simple. Estas dos se diferencian, como bien lo dice su nombre, que esta cúbica, las dos son cúbicas, ¿verdad? Pero la centrada en el cuerpo indica que tiene un átomo en su centro del cuerpo. Este átomo que ustedes ven por acá tiene átomos asociados a los puntos de red de las esquinas, esto que vemos por acá, pero tiene un átomo en el centro. De ahí viene su nombre de cúbica centrada en el cuerpo. También aparece la cúbica simple, donde acá no vemos átomos en el centro, solamente átomos asociados a las esquinas de puntos de red de este cubo. Los sistemas cristalinos entonces se asocian en 7 arreglos principales. El primero de ellos es el sistema cristalino cúbico. El segundo, el sistema cristalino tetragonal. El tercero, el ortorrómbico. El cuarto, el romboédrico. El hexagonal, el monoclínico y el triclínico. Dentro de estos 7 grupos también hay subdivisiones. Por ejemplo, en el caso de la cúbica vamos a tener la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. Es decir, CS, BCC y FCC respectivamente. Y así van a aparecer algunas otras divisiones en algunos otros grupos que tengamos acá. Aquí tenemos esos 7 grupos. El sistema cúbico, aquí solo está representada la cúbica simple. Observen que no tiene átomos acá, solamente una dimensiones en cuanto a proporciones que tenga. La romboédrica, donde la base es el rombo acá, la base de la estructura. La hexagonal, también acá vamos a tener mayoría compacta que tiene átomos en el interior de la celda, y esa es una de las que vamos a estudiar también a cabalidad, la HCP, la celda hexagonal compacta, la monoclínica y la triclínica. 7 grupos principales, dentro de los cuales se van a encontrar otras divisiones. Por acá les traigo un video, pero parece que no me está funcionando el hipervínculo. Veamos si ahora funciona. No me funcionó. Voy a trasladarme entonces al video para que podamos comprender mejor esta parte de los 7 grupos de estructuras. Si se escucha y se visualiza. ¿Se escucha y se visualiza? Bien.
Bien, por acá entonces tenemos ese video explicativo de la clasificación de estos 7 grupos principales, dentro de los cuales vamos a encontrar otras categorías. Lo que vamos a ver a continuación, las llamadas redes de Bravais, que son alrededor de 14 arreglos distintos que se pueden tener en el ordenamiento de los átomos, alojados dentro de esos 7 grupos. ¿Cuáles son esas subdivisiones que vamos a tener en estos 7 grupos? Primeramente, en el sistema cúbico vamos a obtener la cúbica simple, representada con sus siglas en inglés SC, de Simple Cubic. Tenemos acá la cúbica centrada en las caras, FCC. ¿Alguien podría darnos lectura acá de esto, de sus siglas en inglés? De su nombre, ¿cómo proviene? La F. Phase Cubic Center. Muy bien, muy bien. Por acá va la F de Phase. Y la tercera, la cúbica centrada en el cuerpo, que ya anteriormente mencionábamos, su nombre BCC proviene propiamente de su nombre en inglés, sus siglas, ¿verdad? Tenemos el sistema tetragonal, donde aparece la tetragonal simple, no lleva átomos ni en su centro, ni en su centro del cuerpo, ni en su centro de cara, y la tetragonal centrada en el cuerpo, que sí lleva un átomo en su centro de cuerpo. El sistema axonal, dentro de lo que vamos a estudiar, la HCP, en esta unidad y todo ciencia de los materiales nos vamos a centrar bastante, ciencia de los materiales 1, nos vamos a centrar bastante en la HCP, la estructura hexagonal compacta, la FCC, la cúbica centrada en las caras, y la BCC, que es la cúbica centrada en el cuerpo. El sistema ortorrómbico, que es, vamos a encontrar la ortorrómbica simple, donde los átomos solamente son asociados a los puntos de red de las esquinas de la estructura, o los vértices, como decimos propiamente, la centrada en el cuerpo, la centrada en las bases, donde hay átomos en las bases de la estructura, y las centradas en las caras también. Sistema romboédrico, acá no tenemos subdivisión. En el sistema monoclínico sí tenemos 2 categorías, la simple y la centrada en las bases, y el sistema triclínico. Repitiendo, no los vamos a estudiar todos, nuestro objetivo solamente será concentrarnos en la HCP, FCC y la BCC, como las estructuras que mayormente se encuentran en la mayoría de los materiales. Como ya mencionamos también que lo vamos a asociar mayormente a los materiales metálicos, pues ahí aparece mucho la HCP, la FCC y la BCC. Aquí están esos grupos. Cúbica simple, no hay átomos en el centro del cuerpo. Observemos. La cúbica centrada en las caras, donde estos átomos están ubicados en los centros de cara de cada cubo. Observemos que hay uno aquí atrás, en la cara de atrás, y tenemos uno adelante acá en la cara de adelante. Y así vamos a encontrar en cuántas caras tiene el cubo. Pregunta de examen. 6. 6, ¿verdad? Muy bien. 6 caras tiene el cubo. Entonces vamos a tener 6 átomos asociados al centro de esas caras, además de los que tenemos aquí asociados en los puntos de red de la estructura, en las esquinas, en los vértices. La cúbica centrada en el cuerpo, que solamente tenemos un átomo en el centro del cuerpo, y los demás asociados a los puntos de red de los vértices. La tetragonal simple, la simple centrada en el cuerpo, observemos la referencia, siempre se hace al átomo que está en el centro. La hexagonal, esta no es la que vamos a estudiar porque es muy simple, la que vamos a estudiar la compacta, que tiene un plano de átomos en su interior. Es una forma complicada de estudiar sus características que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Es necesario porque hay muchos materiales de este tipo de ordenamiento. La ortorrómbica, cúbica centrada en el cuerpo, observen, hacen referencia a dónde están ubicados los otros átomos adicionales a los que están ubicados en los puntos de red de los vértices. Si cuentan acá, se tienen los 14 tipos de arreglos que son llamados las redes de Bravais, en honor al señor que las descubrió, ¿verdad? Bien, una vez que nosotros ya tenemos
el panorama de la clasificación y el ordenamiento que pueden existir en los átomos, vamos a dedicarnos a estudiar las características propias de las celdas unitarias, es decir, los parámetros con los que describimos si es una celda FCC, si es una celda BCC o es una celda HCP, por ejemplo. A partir de aquí, ustedes ya deben, como decía un buen profesor, inyectarse en la sangre muchas de estas características particulares de cada uno de estos ordenamientos. ¿Cuáles son esas características que va a tener cada una de las celdas que mencionamos anteriormente y que vamos a estudiar también a profundidad acá? Primeramente, el parámetro de red. El parámetro de red nos describe el tamaño y la forma que va a tener la celda unitaria. El parámetro de red puede indicarse como la letra A, algunas veces A sub 0 incluso. En algunos textos van a indicar solamente como A minúscula y en algunos otros como A sub 0. Mucho cuidado con eso, se refieren a lo mismo, el parámetro de red. Puede ser A, B o C, dependiendo de la estructura que tengamos. Si es una estructura cúbica, ya sabemos que A, B y C tienen la misma dimensión, por lo tanto, solo basta con agregar un único parámetro de red. En la HCP, sí vamos a tener una diferencia entre el parámetro de red A y el parámetro de red C, porque C va a ser la altura del prisma hexagonal que se esté formando. Entonces vamos a establecer ahí una relación parámetro de red con esa altura, parámetro de red A. Bien, como las dimensiones son pequeñas del ordenamiento, entonces vamos a tener que utilizar submúltiplos de los metros, por ejemplo, las unidades que se manejan para identificar los parámetros de red son los nanómetros o los Armstrong, también los centímetros. Equivalencias que nos van a servir bastante. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros o 10 a la menos 7 centímetros o también 10 Armstrong. Observen que los Armstrong son más pequeños que los nanómetros. Un Armstrong son 0.1 nanómetros, 10 a la menos 10 metros o 10 a la menos 8 centímetros. Por lo general vamos a trabajar en centímetros bajo este factor, 10 a la menos 7 o 10 a la menos 8, porque los valores de densidad que muchas veces nos piden encontrar, siempre sabemos que las unidades que se acostumbran a utilizar son gramos sobre centímetros cúbicos, por ejemplo. Entonces, de ahí la necesidad de convertir los parámetros de red a centímetros, por lo general. Pero eso no implica que no puedan trabajar estas unidades, ¿verdad? Ustedes pueden perfectamente trabajarlas y hasta el final hacer la conversión. En las celdas cúbicas solo basta con indicar un parámetro de red, el parámetro A, porque es lo mismo para el ancho, el alto y el espesor. ¿Estamos bien? ¿Seguimos conectados? Sí. Muy bien. Ya llevamos una característica, el parámetro de red. La siguiente característica son los átomos por celda unitaria, es decir, cuántos átomos son necesarios para construir la celda unitaria. Y aquí tengamos mucho cuidado, porque muchos átomos que asociamos a la red pueden estar compartidos con sus estructuras cristalinas o sus celdas unitarias vecinas. Entonces debemos hacer un cálculo minucioso respecto a qué fracción de ese átomo le corresponde realmente a la celda que nosotros estemos seleccionando. De eso se trata los átomos por celda unitaria. ¿Cuántos átomos le corresponden a la celda unitaria que nosotros estemos analizando? Y para mencionar un ejemplo bastante sencillo, imaginemos que en esta cara de este cubo, que está acá en rojo, esta cara que vemos acá, que justamente es la cara adyacente con este otro cubo que está en negro, ahí se coloca un átomo, se asocia un átomo en ese punto de red. Entonces observamos que ese átomo está compartido por la celda en rojo y la celda en negro. Eso indica que solamente le corresponde a la celda en rojo la mitad de ese átomo, mientras que a la celda en negro le corresponde la otra mitad. De igual forma, si nosotros asociamos un átomo al punto de red del vértice que tenemos acá, debemos hacer el cálculo de qué fracción de este átomo le corresponde realmente a esta
celda que estamos seleccionando acá en color rojo. A ver, y aquí vamos a empezar a hacer abstractos. ¿Qué porcentaje o qué fracción de este átomo le correspondería a esta celda en rojo que tenemos acá de toda esta distribución que tenemos acá? Un octavo la serie general. Un octavo, muy bien. ¿Por qué un octavo? Porque se tiene que compartir este átomo con la celda que está acá abajo, esta primera que tenemos aquí. Se tiene que compartir con esta otra celda que tenemos aquí. Se tiene que compartir con esta otra celda que tenemos aquí. Y de igual forma con la celda que tenemos aquí atrás, abajo, aquí atrás también abajo, acá arriba, atrás, este que está acá, y acá arriba, atrás. Es decir, si ustedes cuentan, tenemos 7 celdas en negro y una celda en rojo. Totalizan 8 celdas. Implica que el átomo de esta esquina se está partiendo en 8 partes y solamente un octavo le corresponde a cada una de ellas. Muy bien, si tenemos claro esto, entonces estamos listos para identificar el número de átomos por celda para cada uno de los casos que nos interesan, BCC, FCC y HCP. Aquí tenemos un esquema de cómo nosotros podemos calcular el número de átomos por celda que le corresponde a cada una de las celdas unitarias que seleccionemos. Por ejemplo, en el átomo que veíamos que está asociado en la esquina, solo un octavo de este participa en la celda. Pero como tenemos 8 esquinas, cuando multiplicamos un octavo por las 8 esquinas que tiene esa celda, van a totalizar un átomo por celda. Aquí se está llamando un punto de red por celda unitaria. Pero como ya dijimos que un punto de red va a ser asociado un átomo a ese punto de red, entonces acá estamos en otras palabras diciendo también que esto es un átomo por celda unitaria. Nuevamente los ejemplos acá, que si está en el centro de cara con solamente 2 celdas acá, ese átomo se divide en 2 partes, entonces se divide un medio acá asignado a cada una de las celdas. El del centro de cara lo tenemos acá, nuevamente el ejemplo que ya anteriormente explicábamos. 8 celdas están compartiendo este átomo de la esquina. Las primeras 4 de la cara frontal, dice por acá, y las otras 4, que son las celdas de la 5 a la 8, en la parte trasera que se tiene por acá. No pierdan de vista esta ecuación, que nos va a auxiliar bastante para calcular el número de átomos por celda asociado a cada celda unitaria. En el caso de la cúbica simple, como observamos que la cúbica simple solamente tiene átomos asignados a los puntos de red, tenemos 8 esquinas y cada una de esas esquinas solamente un octavo de ese átomo le corresponde. Aquí totalizan entonces un átomo por celda. La cúbica simple nada más tiene un átomo por celda. Es el dato que ya debemos inyectarlo en la sangre. La cúbica centrada en el cuerpo tiene átomos en sus esquinas. Estos totalizan un átomo, pero también tiene un átomo en el centro del cuerpo, y este está completo, le pertenece completamente a la celda unitaria. Por lo tanto, el 1 que suman las esquinas más el 1 que tiene en el centro totalizan 2 átomos por celda unitaria. Para la FCC, la cúbica centrada en las caras, observemos que en las caras del cubo están asociados los átomos, además de las esquinas que tenemos acá. Ya dijimos que en las esquinas totalizan nada más un átomo, y las que están en las caras, como va a dibujarse otra celda a la par, van a participar en la mitad. Entonces estas mitades al sumarse, ya dijimos, son 6 caras que tiene el cubo. Entonces esas 6 caras, cada una de ellas tiene medio átomo. En total vamos a tener 3 átomos en esas 6 caras. Más el 1 átomo que teníamos acá de las esquinas, vamos a tener 4 átomos por celda. Pero por el momento no se preocupen, que vamos a individuar cada una de estas celdas para calcular y determinar cada una de estas características o parámetros de las celdas unitarias. La clase de hoy la vamos a finalizar con las propiedades de la celda BCC. Vamos a ver de dónde sale 2 átomos por celda unitaria. En la próxima clase vamos a estudiar la FCC y la HCP.
pero ya vayan teniendo esta idea acá, de cuántos átomos por celda corresponden a estos tipos de estructuras. El siguiente parámetro, la relación de parámetro de red con el radio atómico. Vamos a obtener acá una ecuación que nos defina la dependencia ya sea del parámetro de red respecto al radio atómico o el radio atómico respecto al parámetro de red. Para encontrar esta relación entre estas dos propiedades, y observen, aquí les he colocado precisamente A sub 0, haciendo referencia al parámetro de red, que ya dijimos puede ser en algunos libros encontrado solo como A minúscula o también como A sub 0. Y este se refiere al radio atómico. ¿Qué relación existe entre estos? Esta se determina a partir de la dirección más compacta que pueda tenerse en el arreglo de átomos. Es decir, la dirección en donde realmente estén haciendo contacto algunos átomos. En el caso de la cúbica simple, el contacto nada más es entre estos átomos de este vértice con este que tenemos acá, o este con este que tenemos acá, o este con este que tenemos acá. Observen que ahí están en contacto estos dos, o estos dos, o estos dos, o estos dos. Pero este que está acá no está en contacto con este. Por lo tanto, no podríamos tomar una dirección acá de unión y decir que esa nos va a servir para encontrar la relación del parámetro de red y el radio atómico, sino solo la dirección más compacta en donde precisamente estén haciendo contacto. Esta dirección. Es decir, que de este punto a este punto nosotros podemos encontrar el parámetro de red simplemente diciendo que es 2 veces el radio atómico del átomo. Es decir, este radio más este otro radio. De ahí aparece que A sub 0 es igual a 2 veces R. La situación se complica un poco cuando vemos la celda FCC, donde vemos que la dirección más compacta es entre el átomo que está en el centro de cara y que está asociado también en este vértice y en este otro vértice. O bien, este que está acá, este vértice y este otro vértice que tenemos acá. De esto, la dirección que nos va a servir precisamente es esta diagonal. Observemos que esa diagonal equivale a una vez R más 2 veces R más otra vez R que tenemos aquí. Es decir, 4 veces R. Esa diagonal debemos relacionarla con esta dimensión que es el parámetro de red, el A sub 0 que tenemos acá, para saber cuál es la ecuación que los relaciona. Y que precisamente la tenemos aquí. A sub 0 es igual a 4 veces R sobre raíz cuadrada de 2. ¿De dónde sale? No se preocupen que también en las siguientes clases vamos a aprender a deducir esta ecuación. Si les resulta fácil memorizarla, pues también enhorabuena, inyéctensela ya en la sangre. Se complica aún más la situación cuando estamos en la estructura BCC. Observemos que en esta, la dirección más compacta, es decir, la dirección en donde los átomos están haciendo contacto, son precisamente el átomo que está en el vértice de esta cara de atrás, este que tenemos aquí, el que está en el centro del cuerpo y el que está en el otro vértice que tenemos aquí en la cara de enfrente. Esta diagonal, observen que es una diagonal de todo el cubo. No es igual a la diagonal que tenemos aquí, porque la diagonal acá solo es la de la cara que tenemos representada. Aquí es la diagonal del cubo. Entonces debemos relacionar esta diagonal con el parámetro de red que es acá este dato, A sub 0. El ancho, el alto o el espesor de la estructura cúbica. ¿Cuál es la ecuación resultante a la que debemos llegar? Que el parámetro de red es igual a 4 veces el radio atómico sobre la raíz cuadrada de 3. Diferente a este que tenemos aquí. Observen, en este número se diferencia. ¿Cómo resulta? Tampoco, no se preocupen que es nuestro objetivo acá entender y determinar estos valores, estas expresiones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende de dónde sale la relación parámetro de red con el radio atómico? Sí, se comprende. Muy bien. Ya lo vamos a ver propiamente con deducciones matemáticas, cómo llegamos a esa ecuación. La otra característica importante que debemos conocer de la celda unitaria es el número de coordinación. En el número de coordinación nosotros debemos identificar ante un átomo en particular que deseemos estudiar dentro de la estructura
cuántos átomos están haciendo contacto con él. A eso es lo que le llamamos el número de coordinación. En la cúbica simple, por ejemplo, si nosotros seleccionamos, aunque aquí no se observa, pero acá existe otra celda que vamos a ver si la puedo dibujar por acá. Aquí está esta celda. Vamos a ver si se logra identificar. Voy a dibujar las dos de una vez, por acá. Por acá. Más o menos acá. Lo que observamos es que es este átomo en verde el que vamos a someter a estudio para identificar con cuántos átomos está interactuando, está en contacto. Observamos que entra en contacto con el que está asociado con esta esquina de este punto de red. Está asociado con este de otra esquina. Acá, tenemos acá la otra esquina, el de la esquina que tenemos acá, arriba, y el por lo tanto está en contacto con 6 átomos. Si nosotros metemos a estudio el átomo que está en el centro del cuerpo, vemos que todos los átomos que están en las esquinas del cubo están en contacto con él. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y los otros 4 que tenemos abajo son 8 átomos que están en contacto con este átomo del centro. Por lo tanto, su número de coordinación es de 8. Este es el átomo más simple que ustedes pueden seleccionar para identificar cuál es el número de coordinación, pero también lo pueden hacer si ustedes dicen, yo para practicar quiero identificar si para este átomo realmente hay 8 átomos que lo están tocando. Y debe cumplirse, de hecho, si para este tenemos un número de coordinación de 8, para este también debe existir un número de coordinación de 8. Igual para este, número de coordinación de 8. En todos debemos llegar a deducir que hay 8 átomos que están en contacto. Les dejo de tarea esta inquietud de que hagan el mismo análisis para ver si en este átomo de esta esquina realmente está interactuando con 8 átomos de las otras celdas que ustedes podrían dibujar aquí alrededor. Es buena práctica, así que les aconsejo que lo hagan. Comprueben si es cierto que todos estos demás átomos también tienen un número de coordinación de 8. Al igual que este, todos los demás átomos, cualquiera que nosotros tomemos análisis, debe tener identificados 6 átomos en contacto. Bien. El factor de empaquetamiento es otra de las características de las celdas unitarias, tiene que ver con el espacio que ocupa o que utilizan los átomos dentro de la celda unitaria. Nunca vamos a tener un factor de empaquetamiento del 100%, siempre van a existir espacios vacíos, puesto que los átomos los estamos asociando con esferas sólidas. El arreglo sí va a ser ordenado, pero siempre existirán espacios vacíos y de ahí viene este concepto de factor de empaquetamiento. Del volumen total de la celda unitaria, ¿cuánto volumen están ocupando los átomos? ¿Y cómo obtenemos ese factor de empaquetamiento? Bajo esta ecuación bastante sencilla. Debemos conocer la cantidad de átomos por celda. Ya identificamos algunos datos por ahí. El volumen del átomo, considerado esto como una esfera sólida. Ya sabemos que si es una esfera, es 4/3 de pi por radio al cubo. También, todo esto debemos dividirlo entre el volumen de la celda unitaria. Si ustedes observan, al multiplicar la cantidad de átomos por el volumen de un átomo, vamos a tener el volumen total de átomos. Ese volumen total de átomos dividido entre el volumen de la celda nos va a dar una fracción representativa de cuánto volumen están ocupando los átomos. El cálculo de la densidad
a partir de las propiedades de la celda también puede obtenerse bajo esta expresión bastante sencilla que indica la cantidad de átomos por celda, que también ya dijimos para la cúbica simple. ¿Cuánto es? ¿Cuántos átomos por celda corresponden a la cúbica simple? 1. 1. A la cúbica centrada en el cuerpo, 2. 2. La cúbica centrada en las caras, 4. la hexagonal con... Ahí todavía no he mencionado, pero vamos a ver que la total tiene alrededor de 6 átomos por celda y la celda primitiva de la HCP va a tener 2 átomos por celda. Pero eso también poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. No desesperen. Entonces, si tenemos acá la cantidad de átomos por celda, al multiplicarla por la masa atómica, vamos a tener la masa atómica total de todos los átomos. Eso dividido entre el volumen de la celda unitaria por el número de Avogadro nos va a permitir conocer la densidad a partir de los parámetros de la celda unitaria. Una ecuación bastante interesante y que podemos comparar con los valores de densidad y referencias que se pueden encontrar en tablas. Bien, ya que hemos descrito todas estas características, centrémonos en la primera celda unitaria objetivo de estudio para esta unidad. La celda unitaria BCC. ¿Cuál es el signo? Muy repite, es necesario que en la sangre. Cúbica. Primero, el número de átomos que es el mismo número de coordinación. Como es una cúbica centrada en el cuerpo, ya sabemos que tiene un átomo en el centro del cuerpo, este átomo que está acá. Si metemos es lo más sencillo, vamos a ver que está siendo tocado por 8 átomos, los 4 que están acá arriba y los 4 que están acá abajo. Por lo tanto, su número de coordinación es 8. Queda por sentado que el número de coordinación de la BCC es 8. Aquí tenemos diferentes esquemas. Observen las esferas que están más juntas acá y aquí se tiene el átomo del centro. Una mejor vista se tiene cuando nosotros hacemos los cortes formando la estructura cúbica acá. Observemos la cara, esta otra cara que tenemos acá, la cara que está arriba, la cara que está abajo y las caras que están atrás. Nuevamente, pregunto, ¿cuánto vale esta porción de este átomo que está aquí cortado? Que estoy señalando. 1/8. Un octavo, muy bien. Un octavo, un octavo, un octavo, un octavo. Aquí tenemos 4 octavos, más otros 4 octavos que tenemos abajo, suma más el átomo que tenemos en el centro, suman 2 átomos por celda. ¿Qué es el siguiente paso que vamos a determinar? Número de átomos por celda para esta cúbica centrada en el cuerpo. El átomo del centro está con 8 esquinas y cada uno de ellos participa en 4. Entonces, esta implicación nos queda la unidad. 1 más 1 suman 2 átomos por celda unitaria. Si no se los aprenden de memoria, pues aprendan a deducirlo. Esa es la mejor forma. Como ingenieros, es ser buenos deduciendo, no deduciendo. Bien, ya llevamos 2 parámetros. Número de coordinación, 8, y parámetro de red con el radio atómico. Ya dijimos que la dirección más compacta, y como lo vemos también en este esquema, observemos que este átomo de esta esquina no está en contacto con este, mucho menos con este, ni con ningún otro de las esquinas, solamente está en contacto con el del centro. Todos los átomos de las esquinas están en contacto con el del centro. Entonces, una dirección compacta es la diagonal que se tiene en el cubo. Y esa es la dirección que utilizamos para calcular esta dirección. Parámetro y radio atómico. Esta diagonal que tuvimos. Se distingue la diagonal que vamos a ocupar. Estamos en esta esquina de enfrente y en esta esquina
de atrás. ¿Estamos bien? Muy bien. Lo que tenemos, en otras palabras, es un triángulo formado de esta forma. Vamos a ver. Este tamaño me sale acá. Sería acá. Con esta esquina de acá tenemos esta línea por acá y esta por acá. Esta es la dirección compacta. Debemos a través de trigonometría relacionar esas dimensiones. Observemos que acá incluso tenemos la diagonal acá. En esta parte sí coincidimos con debemos calcular esta diagonal, que ya dijimos que es R más 2R más R, y debemos calcular esta diagonal para llegar a relacionarla con esta dimensión, ya sea esta que tenemos acá o esta que tenemos acá. Si cambio de color, ustedes podrían decir, yo quiero agarrar entonces para mi análisis este triángulo que se puede formar acá. Con este arista y esta otra arista. Donde aquí ya tenemos A sub 0 y esto también sería A sub 0. Tenemos que analizar dos triángulos por ahí. Vamos precisamente a eso. Bien. La dirección compacta. Ya dijimos que es esta. Esta que tenemos acá. Como es la diagonal del cubo, debemos relacionarla con esta otra diagonal. Aquí ya sabemos que vale A o A sub 0. Por igual, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos acá. Bien, esta diagonal ya sabemos que vale 4SR, como dice por acá. Veamos de dónde sale que es igual también a raíz cuadrada de 3 por A. Bien. Si a esto le pongo A y a esta diagonal le pongo B, ¿cómo puedo encontrar B a partir de estos datos? Primero, vamos a ver teorema Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la diagonal de este primer triángulo, que es 4SR cuadrado, debe ser igual al primer cateto, que es A cuadrado, y el segundo cateto, que es B cuadrado. ¿Estamos bien con esta ecuación? ¿Vamos bien? Muy bien. A cuadrado, B cuadrado. Eso es igual a 4SR al cuadrado. Algunas veces acá se utiliza R minúscula y algunas otras veces R mayúscula. Depende también del autor, y aclarando que esto se refiere al radio atómico. Muy bien. De acá, nosotros podemos indicar que B cuadrado puede ser igual a 4SR al cuadrado menos A cuadrado. Podemos dejarlo así o no, ustedes deciden. El otro aspecto, ahora vamos con los otros triángulos. Vamos a cambiar de color, quizás lo vamos a poner en color naranja. Ahora ustedes van a relacionar esa diagonal con esta que tenemos aquí. Este es otro triángulo. Se puede ver lo que estoy dibujando en amarillo. Aquí tenemos A y aquí tenemos A también. ¿Vamos bien? Muy bien. Si esto es cierto, aquí también nuevamente teorema de Pitágoras, que nos va a decir que B al cuadrado, que es la diagonal del otro triángulo, es igual a A cuadrado, que es el primer cateto, más el segundo cateto, que es A cuadrado. Esto nos da que B al cuadrado es igual a 2 veces A cuadrado. Si tenemos esto, aquí ya podemos sustituir. Vamos a hacerlo acá. Aquí. Nuevamente regreso a otro color. Voy a poner con morado.
Sustituyendo. Sí, vamos a ver, sustituyendo. P cuadrado ya dijimos que es 2 veces A cuadrado. Aquí tenemos 4 veces R al cuadrado y aquí menos A al cuadrado. Si hacemos el despeje, voy a ponerlo a este lado. Aquí tendríamos 4 veces al cuadrado, 4 veces, perdón, R al cuadrado, igual aquí tendríamos 2 veces A cuadrado más A cuadrado. Aquí nos va a dar que 4 veces R al cuadrado es igual a 2A cuadrado más 1A cuadrado son 3A cuadrado. Podemos sacar el cuadrado acá. Voy a abreviar algunos pasos y decir que esto será raíz cuadrada de 3 y el A cuadrado desaparece cuando aplicamos la raíz. De aquí ya estamos listos para despejar o bien el radio o para bien despejar el parámetro de red. Cualquiera de los dos que hagamos, aquí a la par lo voy a poner el parámetro de red, podemos obtenerlo como 4 veces R sobre raíz cuadrada de 3. O si queremos conocer el radio atómico, entonces a partir del parámetro de red sería aquí indicar raíz cuadrada de 3 por A sobre 4. Así. ¿Estamos bien? ¿Se comprendió lo que acabamos de hacer? Sí, todo bien. De ahí viene entonces esta ecuación relación, que el parámetro de red es 4 veces, perdón, no se amplió esto acá. El parámetro de red es 4 veces el radio atómico dividido entre la raíz cuadrada de 3. Muy bien. El factor de empaquetamiento, ¿cómo lo vamos a obtener? Ya dijimos que es el volumen de los átomos dividido entre el volumen de la celda unitaria. Es decir, la cantidad de átomos por celda multiplicado por el volumen de átomos y esto dividido entre el volumen de la celda unitaria. ¿Cuánto dijimos que eran las cantidades de átomos por celda para la BCC? ¿Cuántos encontramos? 2. 2. 2, muy bien. El volumen del átomo dijimos que lo vamos a asociar como una esfera sólida, por lo tanto es 4/3 de pi por el radio atómico al cubo. Y el volumen de la celda unitaria, como es una celda cúbica, ya sabemos que el volumen de un cubo sería su dimensión elevada al cubo. En este caso, su dimensión es el parámetro de red A, por lo tanto, el volumen sería A al cubo. Aquí tenemos volumen de todos los átomos en la celda entre el volumen de la celda unitaria. Si lo hacemos por separado, el volumen de los átomos, ya dijimos acá, el número de átomos por celda son 2. Volumen del átomo, considerado como esfera sólida, 4/3 de pi por el radio atómico al cubo. Al hacer estas operaciones, vamos a tener 8.373 veces el radio al cubo, radio atómico al cubo. ¿Cómo calculamos el volumen de la celda? Como ya dijimos, es un cubo, su volumen es su dimensión al cubo, es decir, el parámetro de red al cubo, y ya tenemos la ecuación del parámetro de red en términos del radio atómico. Ya dijimos que es 4 veces R sobre raíz cuadrada de 3. Cuando sustituimos esta expresión acá, ¿qué vamos a obtener? 12.32 veces el radio atómico elevado al cubo. Es decir, que aquí lo que estamos haciendo, acortamos un paso, pero lo que hacemos es que el volumen, para que no nos perdamos, el volumen de la celda unitaria se está obteniendo como 4 veces R sobre raíz cuadrada de 3 y todo que resulta lo que nosotros vemos acá. 12.32 veces el radio atómico al cubo. Pueden hacerlo de tarea ustedes en su casa, pero es un cálculo bastante sencillo. Una vez que tenemos el volumen de todos los átomos y el volumen de la celda unitaria, solamente dividimos estos dos términos. El que tenemos acá y este que tenemos acá. Al hacer esa división, 8.373 veces el radio atómico al cubo entre 12.32 R al cubo. Los radios se simplifican. Los dos están elevados al cubo. Podemos simplificarlos. Y al hacer esta división nos queda 0.68.
Esto nos da la idea de que los átomos solamente están utilizando el 68% del espacio total de la celda unitaria. Es decir, que hay un 32% de espacio vacío en la estructura. De ahí, de este número, se parte de indicar que la estructura BCC no es una estructura compacta. Es decir, que hay una mejor forma de ordenar los átomos, y eso es lo que viene en la siguiente clase, donde vamos a estudiar estructuras que tienen un factor de empaquetamiento mayor al 68%, o si lo vemos en fracciones, 0.68. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien escribió por ahí en el chat? ¿No hay dudas en el chat? ¿Estamos bien? Todo bien, ingeniero. Muy bien, gracias. Algunos ejemplos de qué materiales tienen la estructura BCC, su parámetro de red y su radio atómico. Observemos, por ejemplo, el cromo, 0.289 es su parámetro de red, y calculada acá la cantidad en nanómetros, o calculado su radio atómico, es de 0.125. Acá nos da un asterisco indicando que este valor de radio atómico fue calculado a partir de la expresión que ya hemos deducido anteriormente. Aquí vemos la gran utilidad de obtener estas ecuaciones a partir de esas deducciones de las características de las celdas unitarias. Y estos son los radios que ustedes muchas veces van a ver plasmados en las tablas periódicas de los elementos. De aquí parte de dónde pueden sacarse esos valores. Tenemos el sodio, el tantalio, el tantalo, el potasio, el wolframio, que es el tungsteno, ¿verdad?, con el parámetro de red de 0.316, y acá el radio atómico de 0.137, calculado siempre a partir de la ecuación. Con esto vamos a finalizar. ¿Tenemos tiempo todavía? 11:27, 3 minutos. Vamos a ver si avanzamos en el ejercicio. Solamente de tomar los datos que nosotros ya calculamos. Pero quizás para que comprendamos mejor cómo hemos sacado estos valores, quizás vamos a concluir mejor con el video. Igual tengo problemas por acá, pero voy a trasladarme entonces a donde tengo el video por acá. Aquí está. Me confirman si se puede visualizar y se escucha. Sí se escucha. Muy bien. La descripción está en inglés, pero la figura es entendible. Veamos, aquí tenemos la cúbica centrada en el cuerpo. Cubic unit cell has a particle at each corner and one in the center, which is colored pink to make it easier to see. With full-size spheres, you can see that the particles don't touch along the edges of the cube, but each corner particle does touch the one in the center. The actual unit cell consists of portions of the corner particles and the whole one in the center. 8/8 give one particle, and the one in the center gives another for a total of 2 particles. In this tiny portion of a body-centered cubic array, you can see that any given particle has 4 nearest neighbors above and 4 below for a total of 8 nearest neighbors. The body-centered cubic unit cell. Bien, aquí se repite. Pero el video es bastante interesante cuando nos da la demostración de cómo obtenemos el número de átomos por celda. Cuando vemos los planos de corte para formar el cubo, quedan los octavos en las esquinas y al sumarlos forman los 2 átomos por celda. Eso es parte importante de la comprensión de estas estructuras. ¿Se visualizó el video bastante bien? Sí. Muy bien. Entonces vamos a dejar pendiente el ejercicio, que es bastante corto, pero ustedes ya pueden avanzarlo. Ya está la diapositiva en el aula virtual. Conociendo las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente, ya podemos realizar este cálculo, calcular la densidad teórica, es decir, la densidad a partir de las propiedades de la celda. ¿Preguntas hasta acá? Intenten hacerlo en su casa, si no, también vamos a abordarlo en la siguiente clase del viernes.